Continuando con las entrevistas esta mañana en el consultorio de La Buena Vida, me complace mucho en presentar a nuestro próximo invitado. Él es el doctor Carlos Álvarez, neurocirujano. Con él vamos a conversar todo lo referente a lesiones en la cabeza. No estamos hablando únicamente de traumatismos cerebrales, de golpes que afectan la estructura del cerebro, sino la estructura de la cabeza en sí. Y la cabeza es el cráneo, la piel, el cuero cabezudo y el cerebro, sobre todo el cerebro, que es lo que más preocupa, ¿no? Es lo que más preocupa a las familias cuando se trata de niños o a las personas cuando están involucradas en un accidente, que la cabeza sufra las consecuencias de un impacto muy serio. Pero hay diferentes tipos de lesiones en la cabeza y siempre es bueno tener la apreciación de un especialista en neurocirugía, porque creo que la cabeza es la estructura y el segmento más importante de nuestra economía corporal. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme esta mañana para conversar acerca de lesiones en la cabeza. Fíjate, hace algunos días atrás, a las 2 de la madrugada, recibo la llamada de unos pacientes que me comunican que el niño se había despertado vomitando. Y dentro de la conversación, la mamá me decía que se había golpeado la cabeza, pero no recordaba exactamente los detalles. No fue un golpe de altura, es un niñito de 1 año y medio, quizá 2. Y le preocupaba que si esto tuviese que ver con los golpes en la cabeza, y esa es una preocupación que es bastante frecuente, pero además, ¿no?, si va acompañada de vómitos es más preocupante para la familia. Sí. Al final, los vómitos no eran por el golpe en la cabeza, porque el golpe había sido muy bajo impacto, pero hubo tomografía de por medio, porque dije, mira, ante la duda, niño que se golpea la cabeza y tú me dices esto, te vas a la emergencia que le hagan la tomografía. ¿Cierto? Preocupan demasiado los golpes en la cabeza y por esa misma razón a veces abusamos de los métodos diagnósticos, ¿no? Muchas veces cuando de repente podríamos obviar algunos. ¿Cómo clasifican los neurocirujanos las lesiones en la cabeza? Nosotros lo llamamos traumatismo encéfalo-craneano. Ajá. Y desde la definición estamos poniendo la palabra encéfalo antes de cráneo, en la medida de la tremenda magnitud, ¿no?, exacto, del encéfalo, que es el contenido dentro de este cráneo. Y los traumatismos encéfalo-craneanos pueden ser leves, moderados o severos. Pero efectivamente, si un paciente golpea su cabeza y evoluciona con vómitos, una opción es que esté pasando algo dentro de la cabeza, claro que dentro del cráneo, que esté afectando este órgano tan importante que es el encéfalo. Porque finalmente las causas de vómitos podrían ser o digestivas, sí, podría ser una diarrea, ¿no?, de algún tipo, o craneales. Una gripe, una influenza. Claro, pero si ha habido un trauma craneal... o podría ser consecuencia del golpe. Históricamente uno, y tú lo recordarás, Pepe, decía que había que observarse al paciente 24 horas. Entonces se decía, bueno, que quede el paciente 24 horas, vamos viendo los signos de alarma, ¿te acuerdas? Así es. Los signos de alarma. Entonces veíamos si el niño tenía deterioro de su conciencia, si tenía dolor de cabeza, en el caso que pudiera reportarlo, si tenía vómitos, si había algún signo de focalización, que no pudiera mover una extremidad, qué sé yo. Pero eso involucraba que el niñito estuviera pues en observación 12 horas, 24 horas en un centro, con todo lo que eso conlleva en cuanto a riesgos propios de tener a un niño en un ambiente que no necesariamente es el más estéril. Y ahora más bien, si tenemos la evidencia que pudiera suceder una lesión del cerebro, es bueno recurrir a las imágenes. Así es, ayuda bastante. Es bueno, ayuda tremendamente porque además deslinda entre un golpe banal con un traumatismo leve o algo que pudiera necesitar otro manejo. Heridas que comprometen el cuero cabelludo. Digamos, un niño o un adulto está manejando un auto, sufre un impacto con otro vehículo y como consecuencia de eso se golpea la frente y se abre la frente contra el limpiaparabrisas, irresponsablemente, sin cinturón de seguridad, y sale, está pues bañado en sangre porque la cabeza sangra mucho, ¿no, Carlos? Sí, la sangra muchísimo, muy irregular. A veces huequitos chiquititos, los chicos llegan bañados en sangre y con un huequito pequeñito, ¿no? Limpias con gas y te das cuenta que son cosas chiquititas, ¿no? Así es. Entonces, y ese tipo no ha perdido el conocimiento, se pone un pañuelo acá en la cabeza, baja, mira el impacto, qué sé yo, y va al hospital. Viene y lo suturan. Pero muchas veces no hacen estudios ni profundizan más. ¿Debería hacerse eso frente a un golpe con herida abierta en el cuero cabelludo? Si hay la evidencia del trauma craneal con sangrado de la piel cabelluda, que es profuso, con más razón, más si no lo hubiera también. Es decir, los síntomas iniciales que pueda tener el paciente, que por último puede decir, no tengo nada, me siento bien, chao. Eso no significa que no haya que en las próximas horas... Claro, y que de repente es un problema tremendo y
y puede ser un problema que compromete la vida del paciente. No sé si recordarás tú, hay un tiempo en el que luego del trauma uno puede no tener ningún síntoma, en los casos de hematomas epidurales, uno se golpea, se siente muy bien, camina 10 minutos, 15 minutos y se muere. Claro, o el abuelito que se golpea la cabeza y a los 2 o 3 meses está confuso. Hay la otra del hematoma crónico. El crónico, pero este agudo que te cuento, el hematoma epidural, tiene ese espacio que se llamaba espacio libre del Le Petit, donde el paciente no siente nada y de pronto hay una muerte súbita. De tal manera que en emergencias y en neurocirugía en especial siempre tendemos a estar bien claros de lo que le ha pasado. Vemos la magnitud del trauma, en qué condiciones sucedió, etcétera. De tal manera que podamos tener alguna información adicional. Y las imágenes hoy en día nos ayudan tremendamente a establecer si hubo o no este hematoma epidural que se ve desde el inicio, o si no hay nada y es una cosa menor. ¿Qué cosa es el famoso chichón? Claro, el chichón es efectivamente un hematoma subgaleal, decimos nosotros, es decir, bajo la piel un acúmulo de sangre. Eso es un chichón. Y el chichón generalmente es ocasionado porque uno tiene un trauma craneal y en nuestra cultura nos gusta mucho sobar al paciente. O sea, la familia me refiero. Lo soban al niño. Pretenden que sobando algo se alivie el dolor o qué sé yo. Y el trauma, si uno lo comprimiera durante unos 3 a 5 minutos, que es el tiempo de sangría, ya los vasos sanguíneos no tendrían escape de sangre y no se formaría el chichón. O sea que de alguna manera el chichón, y hay tremendos chichones. Hay tremendas colecciones, el niño camina con su cuerno. Es porque la gente soba, pone monedas, pone un pedazo de papa y no sé qué, y todo eso ocasiona que se vaya formando un hematoma debajo de la piel muy grande. Que si la mamá o el familiar hubiera comprimido con su mano, por último, con la mano, evita que se escape la sangre. 3 a 5 minutos los vasitos ya están sellados y no se forma ese tremendo hematoma. ¿A qué señales deberían prestar atención las personas que presencian un golpe o un traumatismo, un accidente con impacto en la cabeza? ¿A qué señales, qué cosa es lo que se debería hacer inmediatamente después del golpe en una persona que no pierde el conocimiento y en una persona que pierde el conocimiento en estos dos contextos? Claro, lo que hay que recordar es que cuando uno tiene un trauma craneal, puede ser que también haya trauma en otras partes del organismo. ¿No es cierto? La cabeza no está aislada del resto del cuerpo. De tal manera que uno no debe enfocarse solo en el cráneo, sino además ver si tiene trauma en otras estructuras que pudieran estar rotas, un vaso sanguíneo interno, y estar goteando y el paciente deteriorarse y perder la vida porque nos enfocamos en lo aparatoso que puede ser el sangrado de la piel cabelluda, como tú mencionas. De tal manera que siempre el neurocirujano y el emergencista en general debe evaluar al paciente completo. Claro. Es decir, sus signos vitales. Y la mayoría de los golpes en la cabeza, pues como tú bien dices, son parte de una cantidad extra de golpes. De un contexto. El famoso politraumatizado, policontuso, ¿no? Del policontuso. Uno primero, efectivamente, en el diagnóstico debe poner politraumatizado. Así es, policontuso. De tal manera que evalúo toda la estructura corporal y me enfoco, como no, donde, según la historia y según las evidencias, aparenta haber habido mayor energía sobre el organismo, que probablemente sea el cráneo, pero puede ser el tórax y no tener evidencia, o puede ser un trauma abdominal cerrado, no tiene nada en la pared abdominal y tengo una víscera como el vaso o el hígado sangrando, y es lo que me va a deteriorar al paciente. Claro, si el paciente está consciente y despierto te puede ir orientando y eso te ayuda, pero puede llegar inconsciente. Y es en la gente más grande, pero un niñito a veces no es buen informante. No te dicen nada. ¿No es verdad? Entonces, en cuanto al sistema nervioso, si ya hemos descartado cualquier otra enfermedad y hemos llamado a los especialistas, qué sé yo, de abdomen o de tórax o de otras estructuras, y todo está en orden, en el cerebro lo que tenemos que ver en signos de alarma es fundamentalmente el deterioro de la conciencia. Es decir, la capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro entorno y comunicarnos. Lo primero que vemos, claro, si hay dolor de cabeza, si hay vómitos explosivos, explosivo significa que no hay náusea previa. Así es. El paciente está conversando y vomita sobre el médico, sobre todo el personal. Ese tipo de vómito explosivo que no es precedido de náusea es un signo tremendamente importante de alarma de que algo debe estar pasando en el cerebro. Y generalmente, si tenemos la posibilidad de tener una imagen cerebral, nos puede ayudar a discernir si esto fue una cosa menor o si es algo de mayor importancia. Y aquí es importante también ver qué pasa luego, ¿no? Porque uno pudiera tener un trauma leve a moderado, no hubo nada grave, el niño, para hablar del niño, pero también pasa en los adultos, se va a su domicilio, pero luego, en las próximas semanas, hay un trastorno en la función del paciente. Por ejemplo, si está en el colegio, hay deterioro de sus calificaciones, el niño no está tan atento, o en el adulto mismo nos refiere, no puede concentrarse, no puede tomar decisiones inteligentes, lee y no logra comprender.
Y esto también existe y es conocido como síndrome postraumático. Post-TEC, el famoso dolor eso de cabeza. Existe, claro que sí, eso hay que se desordena el cerebro. No hay que olvidarse que el cerebro son neuronas que están interconectadas y que tras una energía se pueden perder esas conexiones. Claro. Y el cerebro no funcionar bien durante los primeros días. A más trauma, más tiempo va a demorar ese síndrome postcontusional, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo para el retorno a la actividad escolar en el caso de los niños. Porque nos preguntan, ¿y cuándo ya puede reincorporarse? O la persona adulta, ¿cuándo puede ir a trabajar? Hay que ver bien la magnitud del trauma para establecer cuánto tiempo no funcionará totalmente bien. Eso se debe individualizar, ¿no es hay que individualizarlo. Entonces, si tú tienes una persona que se ha golpeado la cabeza y que te puede decir cómo se golpeó, que está lúcida, que recuerda todo, bueno, puedes ir donde un neurólogo para que le dé un chequeo y estar tranquilos todos. Con toda seguridad. Si tuvieras alguna duda, ayudan las imágenes en ese caso. Exactamente. En el caso de la persona que llega inconsciente, vamos a poner 3 escenarios. Claro. El niño que llega inconsciente después de un golpe, todas son emergencias, por supuesto. El adulto que llega inconsciente después de un golpe, y el borracho que llega inconsciente después de un golpe. Que son 3 circunstancias muy distintas, ¿no? El intoxicado, el que está fumado, drogado con algo. Claro, puede no ser alcohol, puede ser alcohol, o el paciente que toma pues algún medicamento para la ansiedad, que también podría estar en esa categoría. Esa es interesantísima tu pregunta, porque ya no tengo un buen informante generalmente y recurro a los exámenes semiológicos. Claro, o sea, los 3 son emergencias. Ahí no es para que la gente empiece a jugar, poner hielo. Ahí es subirle una ambulancia, taxi, lo que fuera, micro, lo que fuera, patrullero y a la emergencia. Así es. ¿Qué es lo que se evalúa en emergencia? ¿Qué hace el médico emergenciólogo? Si hay un neurocirujano que está en ese momento ahí, puede también evaluarlo, o al llamado de guardia. ¿Qué cosa es lo que deben evaluar ahí? Generalmente el que recibe al paciente es el colega emergencista. Ese es el médico emergencista. Está entrenado. Dice dónde está la principal injuria, o sea, hay varias. Entrenado, claro, ve el problema. Claro, él dice traumato y neurocirugía o cardiovascular. Así es, pim, pum, pam. Entonces, cuando nos llaman a nosotros en neurocirugía, lo que nosotros evaluamos son los signos, cómo está el paciente, que no es informante, que no informa nada, que está con consumo de sustancias, o que es un niño mal informante, o que no tiene estado de conciencia, no está despierto, está en coma. O lo encontraron tirado en la calle. Así es. O que por último, cuando llegamos a emergencia, ya el emergencista lo intubó. Así es. El paciente está conectado a una máquina, no le puedo preguntar nada al paciente y tengo que valerme de la semiología, examinar al paciente. Y en el examen nosotros mucho nos basamos en la información que pudiera salir del cerebro hacia los nervios craneales. Y lo que nos ayuda mucho siempre son los ojos. Ver si los movimientos oculares están conservados, ver el tamaño de la pupila, que como tú sabes es sumamente importante esa pupila en reposo. Así es. Si son simétricas o asimétricas, si son simétricas y reaccionan si responden a la luz o no, si un ojo responde a la luz y el otro no, si cuando ilumino el ojo derecho responde el ojo izquierdo, que a veces la familia de los pacientes nos ven con la linterna y dicen, ¿qué tanto ilumina el ojo al paciente? Sí, por favor, déjeme. Pero es que hay una serie de información que nos está diciendo esa respuesta, ¿qué significa en el tronco cerebral, que es lo que sostiene la vida? Entonces, si yo veo pupilas asimétricas, ya estoy pensando que ese tronco cerebral que sostiene la vida está en un daño inminente y que puede perder la vida por un paro respiratorio o cardiovascular. De esta manera que examinar los movimientos oculares, de la respuesta pupilar a la luz, incluso al dolor, todo eso nos ayuda a establecer, sin imagen todavía, la magnitud del tema. Yo veo pupilas asimétricas, o veo una pupila muy grande, ya pienso que hay un daño severo. También pudiera ser que sea seccionado el nervio óptico. Y eso es todo. Y claro, es un tremendo problema, pero no implica grado de muerte. Pero todo eso hay que evaluar. Pero estás anticipando jugadas. Estoy anticipando. Estás pensando en lo que te podría pasar en el mejor y en el peor de los casos. Ya tienes un escenario sobre el cual trabajar. Sobre el cual trabajar. Porque a veces uno ve una pupila muy grande y de repente el paciente simplemente tenía un problema antiguo de esa pupila, qué sé yo. Hay que unificarla. ¿Qué cosa es aquello a lo que más le temen los neurocirujanos frente a un accidente con un golpe en la cabeza? La pérdida de conciencia, el paciente en coma, es muy malo, algo tiene. O sea, nadie se queda en coma del aire, algo le ha pasado. Así no se haya golpeado, ¿no? Así es, porque puede ser una toma espontáneo, hay varias causas. Entonces, si yo no lo veo despierto al paciente, está en coma, no controla su ventilación y necesita tubo, necesita una máquina que lo haga respirar al paciente, porque automáticamente no lo puede hacer, ya para mí es un signo ominoso, algo pasa. Si además tengo pupila asimétrica que no responde bien a la luz, ya sé que algo tiene dentro del cráneo. Si está confuso, medio aletargado, con tendencia al sueño. ¿Por qué dicen no lo dejes dormir? ¿Eso evita un daño mayor? Te hago esta pregunta porque eso es lo que todo el mundo dice. No, doctor, yo no lo dejo dormir. No te preocupes, que si el golpe ha sido serio, así no lo deje dormir, se va a dormir igual. A nosotros
Es una malinterpretación de la data. Y es atávico, porque lo hemos ido transmitiendo de generación en generación. O sea, si un niñito, vamos a hablar de un niño, puede ser un adulto también, se traumatiza, a mí me preocupa que su deterioro de conciencia lo lleve a no despertar. Ajá. Eso lo llamamos coma. ¿Cómo no? Pero si un adulto o un niñito duerme porque son las 12 de la noche, 1 de la mañana, se golpeó ya, y se acabó todo, y tiene sueño, que duerma. Pues, es lógico que duerma, y más bien es saludable. Sí. Lo que hay que tener cuidado no es si duerme o no duerme, sino la capacidad de despertar que tenga el niño. Así es, de manera habitual. Nosotros le decimos a la mamá, al papá, miren ese niñito y fíjense cada hora, cada media hora, si despierta, y le pasan la voz al bebé, le dan un besito, ve que despierta, tranquilo. Así es. Igual pasa con el adulto, que duerma, no hay problema. Sí, claro. El dormir o no dormir no ayuda en nada. No mejora ni empeora el pronóstico. Dejarlo despierto al niño lo hace más irritable, incluso al adulto, y si es un adulto mayor lo puede poner confuso. Y el niñito nos confunde a nosotros. Llora y se manda un vómito, y eso asusta más aún. Asusta más, y lo que necesita el niño es que lo dejen tranquilo, no pasó nada, pero hay que evaluarlo, o sea, monitorizarlo al niñito y ver sus respuestas en el tiempo. Pero dormir o no dormir, o no dejarlo dormir, no ayuda ni, solo molesta al niño o al adulto. Y lo que hay que hacer, no hay que olvidarse, es su capacidad de despertar que tenga el paciente. Hay un aspecto que no quisiera dejar de lado en la entrevista, Carlos, y que me preocupa porque últimamente estamos viendo una efervescencia entre la gente joven con respecto a autodestruirse a través de golpes innecesarios y tontos. Sí. Y digo, si tanto les gusta jugar a Rambo, ¿por qué no se va al Medio Oriente? Ahí tienen guerra para jugar como les dé la gana, de verdad, a ver si realmente les gusta, ¿no? Son los deportes de contacto. Los chicos ahora, bueno, el ser humano tiene una tendencia natural a la violencia, ¿no? Que hay que controlarla. Pero los chicos ahora pues quieren que el full contact, que el muay thai, que aquí, que allá. El mismo fútbol es un deporte de contacto, ¿no es cierto? Estamos expuestos a lesiones que de pronto pueda que no sean muy serias, ¿no? Que no te noqueen de repente, pero hay una suerte de fenómeno acumulativo en los traumatismos sobre la cabeza. ¿Qué daños produce esto en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Recomendarle a un boxeador que después de una pelea descanse, aunque no lo haya nocaut, descanse por lo menos 3 a 6 meses y si ha sido knockout por lo menos 1 año para que se recupere totalmente? Sí, son medidas de protección que ha tomado sobre todo en los Estados Unidos. Sí. Y ha habido toda una epidemia... Con el fútbol americano. Con la NFL, efectivamente. Y con el fútbol de verdad. Porque se ha demostrado que estos jugadores de rugby, sobre todo, de fútbol americano en este caso, que se estrella uno contra otro, se traumatizan el cráneo una y otra vez, o los boxeadores que reciben traumatismo múltiple durante mucho tiempo, presentan una encefalopatía postraumática crónica. Es decir, el trauma sobre el cráneo sí le hace daño y sí le hace mucho daño. Mohamed Ali es un ejemplo para los que recuerdan al boxeador del daño que le puede hacer el trauma múltiple en el cráneo. Cuando evalúan neurológicamente con pruebas, con mini mental test, destrezas, raciocinio, a todas estas personas que pueden caminar por la calle, pagar impuestos, hacer su vida normal, tienen pues ciertas respuestas venidas a menos en ciertas funciones cerebrales. Es que el cerebro pues es un órgano muy delicado, no en vano está en una caja de hueso con líquido para reducir la posibilidad de trauma del cráneo. Así funciona el cerebro, para que venga alguien y lo comience a golpear a repetición pretendiendo que eso es un deporte. Yo creo que más allá de las consecuencias económicas de esto, nadie que conozca el cerebro puede aceptar que el boxeo sea un deporte, porque no lo hace más saludable al individuo, sino que le destruye un órgano vital como es el cerebro. En realidad un deportista de alto rendimiento tiene una calidad de entrenamiento y exigencia corporal que no es tan saludable tampoco, ¿no? Que no es tan saludable. No es tan saludable. O sea, creo que los nadadores... un deportista de alto rendimiento acumula secuelas. Sí, claro que sí, claro que sí. Verdad. Ahora, en nuestro fútbol, los cabezazos al balón, porque yo creo que ya se han ido también al otro extremo, ¿no? Han corrido hacia el fútbol, el de verdad, no el americano, como causas de microtraumas el hecho de cabecear muy fuerte el balón. Ahora, si te estrellas cabeza contra cabeza, como Mascherano y como tantos jugadores que sacaron en el último mundial agarrados de la mano con la mirada por acá. De combate, es un traumatismo ese es un traumatismo encefalocraneano y muchas veces regresan a jugar después de un rato. Así es, y puede ser moderado o severo, efectivamente, pero por ejemplo en los Estados Unidos hay toda una campaña para cuestionando el cabezazo de la pelota por parte de los niños. Porque ese cerebrito, ese cráneo, esos músculos del cuello
no estarían tan bien adaptados o responderían tan bien como si fuera un adulto. ¿Cómo no? Y se está tratando de que estos niñitos no cabeceen el balón porque se está estudiando bien qué tanto impacto tiene el cabecear la pelota por parte de un niñito. Claro. Yo creo que hay que observarlo. Eso si hay estos que deportes verlo hacen daño, habrá plazo. que modificar las condiciones. Así es. Finalmente, Carlos, ¿qué es lo que más te preocupa o te interesa dentro de lo que son lesiones en la cabeza, como para compartirlo con la comunidad, con quienes nos ven esta mañana? Lo que más me importa es la secuela que queda en los pacientes. Claro, si uno tiene una secuela mayor, está hemipléjico o tiene una parálisis o perdió la visión, eso es algo notorio. Sí. Pero lo que pasa con las lesiones inadvertidas del cráneo es lo más importante, probablemente como una epidemia oculta, ¿no? ¿Y esto se puede prevenir, se puede minimizar, se puede...? Claro, la idea, hay todo un tema, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha descubierto que el cerebro sí tenía vasos linfáticos. Que tú y yo sabemos muy bien que nos dijeron que eso no existía. Así es. Bueno, pues ahora ya se demostró que existe un sistema linfático vinculado a la glía. Así es. Y que sí existía entonces una estructura cerebral que drenaba todo el resto de líquidos y moléculas. Entonces hay que observar bien, pero lo que hay que tener claro en todo caso es que no se ha terminado de estudiar bien lo que pasa en el cerebro con el trauma craneal. Hay que mantenernos atentos, leyendo para saber manejar de la mejor manera estos traumas, que a veces creemos que no tienen trascendencia. Correcto. Te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Gracias por compartir tu mensaje con el público. Yo creo que va a ser de suma utilidad para posteriores eventos de esta naturaleza que idealmente no deberían existir. Ojalá. Ha sido el doctor Carlos Álvarez, neurocirujano, hablando sobre lesiones en la cabeza. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre el manejo de las crisis epilépticas y, por qué no, también de las convulsivas. Ya volvemos.